Tipos de datos SQL. En este capítulo veremos los tipos de datos que nos permite utilizar SQL. Bien, los distintos software de gestión de base de datos representan y soportan tipos diversos de datos. Sin embargo, y a pesar de las pequeñas diferencias, podemos decir que en general hay 13 tipos de datos primarios y varios sinónimos, que esto es el nombre que reciben en cada uno de estos manejadores de base de datos específicos, los tipos de datos primarios. Bien, tenemos tipos de datos binarios, que son similares al char, pero contienen, en lugar de contener cadenas de caracteres, pues contienen valores binarios. El bit es un valor lógico, un sí o no, que se va a representar de maneras diversas en los diferentes manejadores de base de datos. El byte nos va a permitir almacenar enteros entre 0 y 255. Un counter es un número incrementado automáticamente. El currency vamos a utilizarlo para moneda y tiene los valores que se presentan en la tabla. El datetime nos permite almacenar fechas y horas. El single es un valor de punto flotante con una precisión simple. El double es un valor de punto flotante con doble precisión. El short es un número entero corto entre menos 32.768 y 32.767. El long es un entero largo en los rangos que se presentan en la tabla. Y de ahí pasamos a los long text, que es un texto largo. Varios long que nos van a permitir manejar imágenes. Y finalmente el text, que es un texto de longitud indefinida. Los sinónimos. Como habíamos mencionado anteriormente, manejadores de base de datos van a llamar de manera diferente a los tipos de datos. Pues es el ejemplo, por ejemplo, del bit, que habíamos dicho que era un valor cierto o cierto falso, que en algunos se llamará boolean, en otros logical 1, en otros yes, no, pero se refiere al mismo tipo de dato. Y bueno, aquí en la tabla podemos ver, por ejemplo, el counter, que en algunos se llamará autoincrement. El currency, que se llama en otros money, date time, que es el date, time y timestamp. El single, el double y el short con sus diferentes sinónimos y representaciones para cada base de datos, para cada manejador de base de datos. El long, long binary, long test y el text.